Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pastor Cisneros, muchas gracias por la oportunidad que me brinda para poder llegar a los oyentes de esta emisora. Que Dios les bendiga a todos los oyentes, a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Justo el Pastor Cisneros estaba hablando de la vida eterna y esta mañana yo quiero hacer una meditación de la palabra del Señor que habla de que Jesucristo es el Salvador y el que nos da la vida eterna. Jesucristo nuestro Salvador y la vida eterna. ¿De qué nos va a salvar el Señor? Del pecado. Y nos va a dar una salvación tan grande como dijo el apóstol Pablo, de esta salvación tan grande que nos ha dado Dios. Tú y yo podemos tener esta salvación. Solo tenemos que entender que el único que nos puede llevar a la salvación es Jesucristo el Señor. Algunos buscan que encontrar alguien que mitigue su conciencia llena de pecado y de maldad. Y buscan ídolos, y buscan aparecidos, y buscan dioses ajenos. Pues ninguno de ellos le va a dar la salvación. Puede mitigar su conciencia aquí en la tierra, de repente, pero la salvación y la vida eterna solamente la da Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos eternos. A la tierra hemos tomado un cuerpo y este cuerpo tiene un tiempo, se deteriora, pero nuestra alma va a dar cuenta a Dios. Vamos a ir a la eternidad, pero unos a la eternidad en la condenación por causa del pecado, por causa de todos los males que hicimos en la tierra y no haber reconocido a Cristo el Salvador. Pero otros tendremos la vida eterna en la mansión celestial, en un gozo sin par, al lado de Jesucristo el Señor, el Cordero inmolado, porque hemos reconocido que Cristo es el Señor. Le hemos aceptado como Señor y Salvador. Por eso es que tenemos esta esperanza viva y gloriosa de la vida eterna. La vida es efímera, es pasajera, es como una neblina. Hoy está, mañana ya no. ¿Qué cuenta vamos a dar al Señor el día que tengamos que comparecer ante Dios? Si hemos pecado y no hemos reconocido a Cristo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos espera la condenación en un lago de fuego que nunca se acabará. Que Dios no lo hizo para el hombre, lo hizo para el diablo, la bestia y el falso profeta. Pero consecuentemente van a ir ahí todos los que amaron más las tinieblas que la luz admirable que es Cristo el Señor. Pero si tú quieres la salvación, tienes que aceptar a Cristo como único intercesor entre Dios y los hombres. Tienes que aceptar a Cristo, que es el único que nos lleva a la vida eterna. Escrito está en su palabra que Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el hombre sea salvo por él. Eso está escrito en el libro de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 17 y 18. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación cierne sobre la cabeza de todos los que no creen en el Señor. Él no vino para condenar al mundo. Por eso en el versículo anterior dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su amor y en su misericordia entregó en amor a su Hijo unigénito para que viva entre nosotros y para que tenga que morir en la cruz del Calvario
llevando nuestros pecados en la cruz. Una sustitución. Tú y yo merecíamos la muerte por causa del pecado, por causa de la desobediencia y nuestras transgresiones a Dios y a su palabra. Pero apareció el Hijo de Dios para morir por nosotros en la cruz del Calvario y comprarnos no con precio de oro ni de plata, sino con su sangre preciosa. Si tú crees en esto y le aceptas como Señor y Salvador, entonces para ti y para mí no habrá condenación, sino tendremos en la luz de la vida que Jesucristo, la vida eterna, el gozo sin par en la patria celestial. Pero si no has creído, ya has sido condenado, porque no has creído en el Hijo de Dios. Recuerda, amigo mío, que solo Cristo puede traerte salvación. La luz vino a este mundo, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz. Por eso la condenación, porque hemos preferido al pecado, a los deleites de nuestra carne. Nos parece bonito de repente estar embriagándonos constantemente y dejar de repente a nuestra familia, a nuestros hijos de hambre. Nos parece bonito de repente vivir saciando esta carne con el adulterio, la fornicación. De repente usted gusta del pecado homosexual. Todo esto va a traer condenación. Las palabras deshonestas, los pensamientos inmundos, los deseos de la carne, el gusto de este mundo que es pasajero, nos va a llevar a la condenación. Eso es las tinieblas, pero la luz es Jesucristo el Señor. La luz te espera para iluminar tu corazón y tu vida, a fin de que tú puedas caminar en forma segura a la patria celestial, donde ya no hay condenación, sino que gozarás de la vida eterna al lado de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestros pecados. Tenemos que distanciarnos del pecado. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, amados míos, ya que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? La vida eterna, el perdón de pecados, la liberación. Cristo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación del pecado del mundo. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay novedad de vida en la tierra y la vida eterna. Por eso, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos con la sangre de Cristo de toda contaminación de carne, pero también de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La santidad no es la cucufatería, no es la forma que queremos presentar. La santidad es el temor a Dios, el temor a la palabra de Dios, el tratar de vivir apartado del mundo y consagrado a Dios. Y Dios quiere que tú seas santo en ese sentido, que dejes el mundo y su pecado, la vanidad y sus vicios, que dejes este mundo de placer y te tomes de la mano de Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él nos reconcilia con el Padre. Por eso tenemos que amar la luz que vino a este mundo. Tenemos que amar a Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador. Entonces la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado y estaremos preparados para volar a la presencia de Dios, a la presencia celestial, para vivir eternamente y para siempre, donde ya no habrá muerte, porque la muerte, el Hades, tendrá su sepultura, la condenación, el lago de fuego
es para la bestia, el falso profeta, pero ahí también irá el Hades. Ya no habrá muerte. Viviremos eternamente y para siempre. Esta vida es efímera, amigo querido. Es pasajera. ¿Qué hacemos deleitándonos este poco de tiempo cuando perdemos la vida eterna o la bendición de la vida eterna? La vida en gloria por la eternidad. Algunos dicen, bueno, yo puedo vivir en pecado si después de esto no queda otra vida más. Qué equivocación tan grande. Hay una vida más. Después de este mundo hay la condenación eterna por causa del pecado, donde será horrible el soportar la llama y el castigo eterno. Pero si tú aceptas a Jesucristo, hoy día te encontrarás con Cristo y también con esta salvación de la cual te estamos mencionando. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo descuidaremos de esta salvación? Él dijo que él es el primero en tener esta salvación. Nosotros también podemos tener esta salvación y esta vida eterna que solo lo da Jesucristo el Señor. Allí en el cielo hay muchas bendiciones. Lávate en la sangre del Cordero. Pide perdón por tus pecados. No necesito oírlo yo, ningún hombre. Nadie te puede absolver del pecado. Solamente tú tienes que confesar tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Eso está escrito en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una limpieza total, una vida nueva en Cristo el Señor, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos de repente que hincarnos, que inclinarnos delante del Hacedor y reconocer que hemos pecado de muchas maneras, que hemos caminado en camino de desobediencia y de maldad, que hemos transgredido los mandamientos de Dios. Pero si confesamos estos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la última parte del versículo 7 del mismo capítulo 1 de Primera de Juan, dice, y la sangre de Cristo, su amado Hijo, nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y busca al Señor. Búscale mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser tarde. Búscale hoy. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, que la sangre de Jesucristo, el único Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y nos da la posibilidad de entrar a la vida eterna. A veces tenemos mucho apego a las cosas de este mundo. De repente a nuestro carro, a nuestra casa, a las cosas que este mundo da. Quiero decirte que en la mansión celestial hay casas preparadas por Dios para que todos nosotros podamos habitar. Eso está escrito en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 2. Vamos a leer desde el 1 al 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor quiere que nosotros estemos donde Él está.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, en el Padre. Creéis también en mí, dijo Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Moradas son casas, hay muchas casas. El apóstol Pablo dijo en Corintios, si esta casa se deshiciere, tendremos casa en el cielo, no preparada por manos humanas, sino casas preparadas por Dios, que nunca se acabarán, que nunca se deteriorarán, que no hay terremotos que las quiebren, ni salitres que la corroan. Ahí estaremos por siempre, en la mansión celestial, en la vida eterna, con casas preparadas por Dios. Si así no fuera, el Señor dice, yo no lo hubiera dicho, pero hay moradas, hay casas, para que donde yo esté, dijo el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Qué lindo es saber que hay moradas eternas, preparadas por Dios para que yo y tú estés. Solamente tienes que pedirle perdón al Señor por tus pecados. El pecado no tiene un nivel, un volumen. No es más uno que el otro. Pecado es pecado. Puede ser una mentira o un crimen. Para Dios, lo que interesa es tu confesión del tipo de pecado que has errado. Y te conviertas al Señor, lo aceptes como Señor y Salvador en tu corazón. Creas que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tendrás perdón. Y la sangre de Cristo te cubrirá de todo pecado. Y tendrás parte en las moradas eternas. El Señor Jesucristo nos enseñó muchos pasajes que hablan de la vida eterna. Yo quiero terminar lecturando una palabra de Dios cuando Cristo habla de una salvación tan grande, pero de una condenación igual. Todo depende de ti. Si entras por la puerta y por el camino a la salvación que es Cristo, entonces tendrás parte en las moradas eternas. Voy a leer en el libro de Mateo, o San Mateo, el capítulo 25, el versículo 34. Entonces el rey dirá a lo de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amigo, la condenación, el lago de fuego, no se ha hecho recién. Existe desde la fundación del mundo. Y la salvación tampoco no se ha hecho recién. La salvación y la vida eterna se hizo también desde el principio del mundo. Jesucristo la resalta. Jesucristo nos da la oportunidad a todos, pero no a todos los pecadores, sino a todos los que aman su venida, a todos los que se han arrepentido y han buscado a Cristo como Señor y Salvador. Él está haciendo una enseñanza de cómo es que de repente una persona que tiene ganado separa a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y luego Él dice que hay una salvación eterna en los cielos para los que están a la derecha, es decir, para los que hicieron lo bueno. Y hacer lo bueno implica solamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque yo puedo hacer 1000 misas, 1000 responsos. Puedo dar dinero para que se construyan catedrales. Yo puedo dar dinero por doquier a muchas entidades. Eso no te va a salvar. La salvación es una gracia, es la misericordia de Dios. La salvación es el amor de Dios. Nos regaló a Cristo, Cordero inmolado,
para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solamente la vas a encontrar creyendo y aceptando que Cristo es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Tú tienes oportunidad para aceptar a Cristo. Tú tienes oportunidad para venir a la salvación. Deja este mundo de pecado. Deja este mundo de maldad. Deja tus ritos y tus costumbres paganas. Yo viajé mucho a la sierra. Y en todos los pueblos, generalmente en el trapecio andino, hay muchas fiestas paganas. Se rinde pleitesía y culto y se hace fiesta y se emborrachan hasta morir. Porque tienen esa costumbre de la idolatría, la paganería, las fiestas tradicionales, pero que no son otra cosa que pecado que va a llevar a la condenación. Tú tienes que reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Repito y termino, solamente tienes que aceptarle. Y solamente tienes que creer que Él nos va a dar la vida eterna. Si tú crees, acéptale. Inclina tu rostro. Y ahí donde te encuentras, repite estas palabras que yo te puedo enseñar. Dile, cerrado tus ojos, inclinado tu rostro, meditando en la salvación, arrepentido verdaderamente de tus pecados. Dile, Señor Jesús, tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres quien puedes reconciliarnos con el Padre y darnos la vida eterna. Señor, yo creo en ti. Yo te acepto como Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame y dame, Señor, la vida eterna, preparada para todos los que creen que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Dios viviente y que nos ha dado su sangre para limpiarnos de todo pecado. Perdóname, límpiame, transfórmame y dame esperanza de vida eterna. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Dios. Muy bien, yo creo que tú has tomado esta decisión. Espero haber contribuido como predicador en la salvación tan grande que solo Jesucristo puede darla, y que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Muchas gracias, Pastor Cisneros.